y al pie, dijo uno, ¿no? Cortita y al pie. Bueno, muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3. Y vamos a ir desde el verso 6 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: todo aquel que permanece en Él no peca. ¡Wow! Todo aquel que pertenece en Él que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Escuche, el diablo peca desde el principio, ¿no verdad? Y si vos permanecés en Jesús, escuche, si tú permaneces en Jesús, no pecás. ¿Cómo? No pecás. ¿Cuántos le erramos aquí? Le erramos siempre, ¿verdad? Pero acá dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Bueno, aquí hay algo poderoso, ¿verdad? El practicar, el ejercer, ¿no verdad? ¿Sí? El pecado. El ejercicio del pecado, el crecimiento del pecado, ¿no verdad? Ejercer es poner por obra, ¿no verdad? Es crecimiento. Bueno, voy a hacer esto y crezco en musculación, por ejemplo. Venís a un gimnasio de musculación y te ejercés en la musculación. ¿No verdad? ¿Sí? Tus músculos se van a desarrollar. ¿Sí? Vas a crecer y vas a ser fuerte por medio de esta actividad. ¿Amén? Bien. Y acá da este sentido, ¿verdad? Dice que el que practica el pecado es del diablo. El que ejerce el pecado. ¿Sí? Muy bien. Ejercer el pecado. No está diciendo que no le erres. Es ejercer el pecado. Es tomar la decisión de hacer las cosas mal. Es eso. Es decir, cuando llega el conocimiento de la verdad a tu vida acerca de un pecado, ya no hay más sacrificios por esos pecados. Vaya conmigo a un poquitito más atrás en la Biblia, camine hacia atrás, usted va a encontrar las cartas de Pedro, después encuentra la carta de Santiago y llega a la carta a los hebreos. Los que leen la Biblia yo me doy cuenta porque buscan y encuentran. Bueno, Hebreos capítulo 10. Así que tenga cuidado, los estoy observando. No lo estoy juzgando, lo estoy observando. No. Bueno, Hebreos capítulo 10, verso 26.
Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los adversarios está hablando de toda obra de Satanás, ¿sí? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ¿no verdad? Es decir, la ley era, haz esto y vivirás, haz aquello y morirás. Y en boca de 2 o 3 testigos constaba toda palabra, ¿verdad? Iban delante del sacerdote, ¿no verdad? Y allí, ¿sí?, se determinaba el juicio de Dios a causa de esto, ¿verdad? ¿Sí, amén? Bueno, habían pecados que eran de muerte, ¿sí? Habían pecados que no eran de muerte, ¿sí? Por medio del sacrificio, tú ibas a la presencia de Dios, ¿sí? Llevabas un cordero, ¿sí? Un animal sin mancha, un animal puro, con ciertas características. Si no tenías dinero, podías llevar un animal puro, pero podía ser una paloma, podía ser... Habían sacrificios, ¿verdad? Estos eran los sacrificios expiatorios, ¿sí? Los sacrificios por la culpa. Entonces tú ibas delante del sacerdote, el sacerdote estaba allí, tú confesabas tu error, ponías la mano sobre ese animal, el animal moría en tu lugar. ¿Por qué? Por la muerte. Porque Dios dijo, la paga del pecado es muerte. Punto y aparte. Amén. ¿Sí? Confesabas tu error. Y el animal, ¿sí?, llevaba la carga del pecado. Una vez al año se hacía un sacrificio expiatorio, ¿sí?, por todo el pueblo. Se mataba este animal, se ponían las manos sobre él, se sacaba del campamento, se quemaba, ¿sí?, y los pecados iban sobre todo aquel pueblo, ¿verdad? Sobre ese animal, ¿sí? El pueblo era libre. ¿Amén? Bueno. Todo eso es una figura de Jesucristo. Todo eso es una figura de Jesucristo. Ahora Jesucristo, ¿sí?, el Cordero de Dios, Él fue el sacrificio expiatorio, ¿sí?, la propiciación por todos nuestros pecados. Entonces, Cristo muere en nuestro lugar, ¿sí? Él va delante de Dios, vierte su sangre en el propiciatorio celestial, ¿sí? Muere aquí en la tierra, pero también en el cielo, desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Jesús tenía que morir. Eso era una figura, ¿sí?, de Jesucristo. El viejo pacto era una figura de Jesucristo, ¿sí? En su totalidad, todos esos rituales hablaban de Jesús, ¿verdad? Bueno, pero venido Jesucristo, ¿no verdad? ¿Sí? Ya los sacrificios por los pecados quedan obsoletos, ¿sí? Él hace un sacrificio por todos los pecados del mundo, los pasados, los presentes y los futuros, ¿no verdad? Él paga el precio. Ya no tenés que ir delante de Dios con un animal, ¿sí?, para recibir el perdón de Dios. No, Jesús ya pagó el precio por el pecado, ¿no verdad? Pero aquí hay algo poderoso, ¿no verdad? Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, ¿no verdad? Jesús pagó el precio por los pecados pasados, por los presentes y por los futuros, de cada uno de nosotros. ¿Sí? Esa es la gracia. La gracia. Él vino y pagó el precio por todos tus pecados. ¿Sí? Esa es la gracia. Es un regalo de Dios.
vos ya no necesitas, ¿sí?, ir a Dios y hacer un sacrificio por tus pecados. Pero tanto así el sacrificio en la ley como el sacrificio en la gracia, ¿no verdad?, es por medio de la fe. Ellos iban y hacían un sacrificio, ellos creían, bueno, y hacían un sacrificio. Pero todo sacrificio que vos hagas, ¿sí?, delante de Dios, ¿sí?, es un sacrificio de fe, tiene que ser por medio de la palabra de Dios. Tú vas delante de Dios, ¿sí?, viene el conocimiento de la verdad a tu corazón, viene el conocimiento de la verdad y ahora tienes que tomar una decisión. Voy a tomar una decisión, ¿sí? Ahora yo entiendo, ¿sí?, que esto es un error. Ahora yo tomo una decisión y voy delante de Dios. Y ahí, ¿sí?, tú recibes el perdón. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio por ese pecado. Tú no tienes que ir con un animal, ¿sí?, delante de Dios. Cristo ya es el sacrificio por tu vida, ¿sí? Pero tú tienes que ir directamente a Dios, ¿sí?, directamente a Dios y tomarte de Jesús. Dice que si yo peco voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ¿qué dice? Ya no hay más sacrificio por los pecados. O sea, tú estás en la gracia, ¿sí?, de Cristo, ¿sí?, ¿o no? ¿O no? ¿Yo pierdo la salvación si peco? ¿Me voy al infierno si le erro? ¿Sí? Si hago las cosas mal, si le erro, ¿caigo de la gracia? Vamos a verlo con la Escritura. Porque si peco voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan sacrificios por los pecados. Es decir, cuando alguien vino y me dijo que Jesús es el Cristo que Dios Padre le levantó de los muertos al tercer día, yo creí y ya soy salvo. Ese es el conocimiento de la verdad. Ya soy salvo. No es por obras, sino es por fe. Yo creo que Jesús me salvó y soy salvo. Ya está. ¿Sí? Ya está. Pero le voy a errar. Le voy a errar en el caminar en Dios. ¿Y por qué le voy a errar? Porque no conozco la verdad. Entonces, en el caminar con Dios, yo voy escuchando la verdad, ¿sí?, y tomo una decisión de no practicar el pecado. Porque si fuera por obras, ¿quién se salvaría? ¿Cuántas cosas buenas tengo que hacer para que la balanza de la justificación venga a mi corazón y yo me salve? Porque algunos piensan que Jesús tiene una balanza, ¿no? Tantos pecados, bueno, a ver, no, para acá, para allá, no, andate para allá. No es así. Sí, Jesús conoce el corazón. ¿Sí? A Jesús no lo podemos engañar. Él sabe que vos, a causa del desconocimiento de la verdad, le errás. Pero una vez que llega la verdad a tu corazón, ¿sí?, no hay vuelta. No hay vuelta.
Llega la verdad a tu corazón y te tenés que apartar del error para que las cosas funcionen. Para que las cosas funcionen. Vaya conmigo nuevamente a Hebreos, estábamos en Juan, primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 3 de nuevo, ¿sí? Y ahora el verso 19. En esto conocemos que somos de la verdad y asegurado está nuestro corazón delante de Él. En todo lo anterior, ¿sí? Que somos nacidos de Él, que la simiente de Dios permanece en ti, que ya no puedes pecar, ¿no, verdad? Sí, que ya no puedes pecar, sino que ahí está la simiente de Jesús en ti, naciste de Dios, ¿sí? Para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Dice el verso 8. Él deshace las obras del diablo en tu corazón. Vamos a leer nuevamente el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo murió en la cruz, ¿sí? Tú lo aceptaste en tu corazón, vino a tu interior, ¿sí? Y ya no puedes pecar, porque hay algo que te alerta, te dice no. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque Cristo Jesús, cuando tú lo aceptaste en tu corazón, deshizo la obra del diablo. Antes de llegar a Jesús, te impulsaba el pecado. Estaba todo bien, ¿no, verdad? Ibas de pecado en pecado. Pero al llegar al conocimiento de la verdad, hay una alerta y ya no puedes pecar. Porque algo te dice, no, pará. Esa es la obra de Jesús en la cruz, deshizo el poder del diablo. Hebreos en el capítulo 2, usted va a ver, versos 13 y 14, que Él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte y para que vos no estés sujeto a la servidumbre del temor y del pecado. Es decir, en tu interior Jesús, ¿sí? Por medio de su escritura, te da a ti poder para no practicar el pecado. Pero Él no te va a obligar a nada. Él no te va a obligar a que vos no peques. No. Él destruyó el poder que hay en ti para que vos sigas pecando. Pero sos vos el que decidís no pecar. Ahora, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque no puede pecar. Entonces aquí hay algo, hermano, ¿sí? Aquí hay algo. ¿Cómo yo entonces detecto en mí que soy nacido de Dios? ¿Sí? Aunque le erre, en mi interior hay algo que me está avisando. Hay algo que me está, wow, ¿qué está pasando en mí? Y si no pasa eso, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado.
Tenga cuidado. Porque muchos esperan que el pastor le tire las orejas, ¿verdad? Y que le hable. Pero no. Escuche. Es Jesús en tu interior, por medio de la palabra. ¿Sí? Jesús en ti, para que vos no tomes las decisiones, ¿sí?, antiguas, lo que pasaba en ti, lo que te impulsaba al pecado. ¿Sí? Es Jesús. Verso 19 nuevamente del capítulo 3 de Juan. En esto conocemos que somos de la verdad y asegurado está nuestro corazón delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Verso 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios. Si tu corazón no te reprende, estás haciendo las cosas bien. Escucha, pero el tema es cuando tu corazón no te reprende. Hay algo ahí. Eso es delicado, hermano. Porque la simiente de Dios está en ti. Entonces quiere decir que yo no estoy tomando ciertas decisiones de alejarme de ciertas cosas. Porque vino el conocimiento de la verdad, pero lo rechazaste. Rechazaste eso. Lo rechazaste por completo, hermano. ¿Entienden? Mi corazón me reprende. ¿Sí? Si no me reprende, estoy bien. Mayor es Dios. Él te va a dar la palabra justita, hermano. ¿Sí? Ahora, ¿yo cómo tengo que caminar en la verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿No, verdad? Bueno, te van a hablar. ¿Sí? ¿Cómo habla Dios? Bueno, primeramente habla por medio de su palabra. Después usa personas para hablarte. Y si no vas a escuchar, los animales te van a hablar, ¿sí? Él puede usar lo que quiere, hasta las piedras van a declarar de la gloria de Dios. ¿Sí? Vaya conmigo a Romanos, vamos a ver un hecho que sucedió en la iglesia. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Vamos a ver algo que pasó en la iglesia. Capítulo 5, Primera de Corintios, capítulo 5. Verso 1 del principio, vamos a ver el contexto. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicarios. Este es Pablo que está hablando a la iglesia de Corintios, a los corintos. ¿Sí? Y tal fornicario, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bueno, escuche, está hablando de la iglesia, no está hablando del mundo, es la iglesia. Pare la oreja. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Y usted cree que es fuerte lo que le dije hoy? Que venga a las reuniones, que los exhorté por eso, ¿verdad? Miren lo que está diciendo. Están envanecidos. Es vano lo que están haciendo, les dice. Esa iglesia es vana. ¿Para qué se juntan? Mire, vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba lejos, Pablo, por eso está diciendo, estamos reunidos en el espíritu. ¿Sí? Él está escribiendo desde otro lugar esto. Si él
escribe esta carta, después escribe otra que se perdió, ¿sí? Y después escribe una tercera carta que es segunda de Corintios, ¿verdad? Mire lo que dice Pablo. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Escuche, salvo este hombre. Repito, es salvo. La salvación es gracia, es un regalo. Este le estaba agarrando feísimo. A él le llegó el conocimiento de la verdad. Sin embargo, ¿qué hizo? No. Pero vamos a entregar a este hombre a Satanás. ¿Qué es entregar a Satanás? ¿O por qué, dice, la iglesia tiene que entregar a Satanás a esta persona? Muy interesante, ¿no, verdad? Vamos a descubrir. No es buena vuestra jactancia, que sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Acá está hablando de los rituales, ¿sí? Apártense del pecado. Os he escrito, verso 9, por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntáis con ninguno que llamándose hermano, fuese fornicario o avaro, idólatra, maldiciente o borracho, ladrón, con tal ni aun comáis. Que se llame hermano, ¿no, verdad? No está diciendo que no te juntes o no vayas a buscar a las personas que tienen ciertos problemas, ¿no, verdad? Sí, que tengan problemas con la avaricia, problemas con la fornicación, con la idolatría, que hablen mal, ¿no, verdad? No, dice que no se asocien a los pecados de ciertas personas. No se asocien. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Es decir, este hombre practica el pecado, ¿sí? Pero la iglesia consentía con eso, ¿sí? Participaba con eso. Allí está la cosa. Este hombre practicaba el pecado, ¿sí? Voluntariamente. Él lo decidió. Él se hacía llamar hermano, pero no era hermano. Pero es muy interesante, parece una contradicción. El verso 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Muy interesante. Esta persona, ¿no, verdad?, había recibido a Jesús en su interior, pero practicaba el pecado. Interesante.
Aunque el espíritu le reprendía, seguía viviendo igual. Hizo